Abra su Biblia en el Apocalipsis, en el capítulo 22. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 22. Entramos al último mensaje del Apocalipsis. Mire qué tremendo, hermano. Han pasado 1 año y 4 meses de estudiar el Apocalipsis. Estaba viendo yo las fechas. Y hoy entramos al mensaje número 43 de los 22 capítulos del Apocalipsis. Qué maravilloso es saber de que llegamos a esta instancia. Y al escuchar y al ver los apuntes y las notas, qué impresionante cómo hay cosas nuevas y diferentes. Y de seguro si volviéramos a estudiarlo en unos años más adelante, viéramos algo, otras cosas mucho mayores. En esta tercera parte vamos a ver los testimonios finales del libro sorprendente, porque es un libro sorprendente que nos ha traído a nosotros, hermano, estudiando fuertemente, pero impresionantemente, pero nos ha enseñado a nosotros algo, pero maravilloso. Aquellos que han seguido la línea, de seguro, y los que han comprado, porque muchos han comprado el Apocalipsis, otros lo están comprando, y es pero maravilloso volverlo a revisar o volverlo ahí. Yo, por ejemplo, yo me oigo después, ¿no? Siempre me oigo para corregirme, que a veces cometo errores de léxico, errores en el aspecto de leer, para corregirme. Es impresionante porque cuando uno oye, dice, Dios mío, si no fuera el Espíritu Santo de Dios, no podríamos nosotros en absoluto, no podríamos alcanzar esa mente, esa mentalidad espiritual que tiene Dios. Pero acá vemos que hay, hermano querido, el Cristo de la gloria va a dar un testimonio final, una invitación final, una advertencia final y una oración final. De eso abarca esta tercera parte. Pero número 1, el testimonio final de Cristo es este. Versículo 16, ahí nos quedamos. Y entramos a la tercera parte de este capítulo. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. ¿Oyó? El Señor, acá, hermano, hay muchas cosas que podríamos quizás predicar solo de ese versículo y sacar un montón de cosas. Yo le voy a dar las luces nada más, y después usted en su casa o en su intimidad con Dios puede ver pero infinidad de cosas. Ahí, por ejemplo, si usted nota acá, aquí aparece la palabra iglesias, que había desaparecido desde el 3er capítulo de Apocalipsis, cuando habla de las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3. Pero de ahí no se menciona iglesias. Pero la viene el Señor y la recuerda en el último, hermano, capítulo, para que nosotros nos demos cuenta que Dios está dirigiendo exclusivamente, hermano, a su iglesia, y quiere que su iglesia entienda y comprenda la palabra profética. Lo precioso que yo miraba es que para cerrar la revelación, el Señor le da a conocer a su iglesia sus misterios. Porque esta revelación es de Jesucristo. Y lo que quiere el Señor es que su iglesia conozca misterios. Claro que no todos los misterios los va a conocer uno, pero Dios se va a revelar por su misericordia. Por ejemplo, mire qué misterio hay allí, hermano. En el versículo 6, lo vamos a dividir quizás en 3 partes para poderlo comprender detalladamente. Por ejemplo, dice así, repito, en la primera parte de ese versículo: yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. ¿Oyó? El Señor aquí da a entender, para los que tenemos un poquito de mentalidad elevada, el Señor aquí nos da a entender que los ángeles son los ministros que tienen que abrir el Apocalipsis y testificarlo a la iglesia. Yo voy a enviar a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿Oyó bien?
El testimonio del Apocalipsis, el hablar del Apocalipsis, le toca a los ministros hacerlo. Y en todas las edades, épocas, mejor dicho, hermano querido, Dios ha abierto el Apocalipsis ¿para qué? Para que sea publicado por sus ángeles. Qué terrible decir esa palabra, ¿no? Pero es como que, hermano, nos pone en la categoría aquellos que realmente, hermano, publicamos el mensaje de la palabra en la categoría como ángeles. Mira, hermano. Por eso cuando usted lee Apocalipsis 2 y 3 dice: y al ángel de la iglesia de Pérgamo dile esto, y al ángel de la iglesia de Filadelfia dile esto, y al ángel de la iglesia de la Odisea dile esto, y al ángel de la iglesia dile esto. Le está hablando al ministro. O sea, la categoría que le da al nivel, hermano querido, de revelación, le da una categoría bien elevada. Aunque dice la Biblia, por supuesto, que por ahora todo, dice, somos un poco menor que los ángeles. Que cuando lleguemos allá arriba, entonces vamos a ser lo que verdaderamente somos. Porque ahí nos veremos cara a cara con Él y ya no veremos por espejo, dice, sino que veremos pero lo que realmente somos. Hermano, ¿qué realmente es usted? ¿Qué realmente seré yo? Que en la amnesia que tenemos, hermano querido, no nos recordamos realmente. Tenemos, por supuesto, flash, así como cuando alguien está recuperando la memoria, porque de seguro, hermano, cuando lleguemos al reino de los cielos, vamos a recuperar toda la memoria que hemos perdido. Sí, porque dice que volveremos a la casa de Jehová. Volveremos otra vez. Usted no puede volver a un lugar si nunca ha estado en ese lugar. Entonces volveremos otra vez a la casa de nuestro Padre. Cuando llega uno a su casa, ¿no? Y dice, ¡hala! Tantos años. Y qué tremendo. Acabo de, hermano, cuando uno llega a su casa, aquí está todavía esto, aquí está todavía lo otro. Y de verdad que era cierto. Y uno se agarra la cabeza. Hermano, usted va a volver a la casa de Jehová otra vez. Porque a usted lo escogieron antes de la fundación del mundo. Allá. Lo que pasa es que aquí usted y yo no nos acordamos nada. Pero nota cómo pone aquí, ¿verdad? Es sorprendente, ¿no? El Señor da a entender que los ángeles son los ministros que tienen que abrir el Apocalipsis y testificarlo a las iglesias, hablarlo a las iglesias, publicarlo, incluso a las naciones también. Número 2. Verso 16, el otro pedacito dice: yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Oyó? Esto quiere decir que como raíz es divino, el creador y señor de David. Pero en cuanto a su linaje, humanidad, Cristo es descendiente de David. Porque él tenía que venir como hombre y tenía que venir una descendencia. Para que pudiera así de esa manera, hermanos queridos, cumplir las escrituras como ya habían estado determinadas por el Padre. Entonces, el hecho de que Cristo sea la raíz y el linaje de David está relacionándose con Israel y con el reino. Eso implica, hermano querido, que era necesario. ¿Por qué? Porque Él va a venir a establecer el reino de paz eternamente y para siempre aquí en la tierra. Todo eso estaba planificado por Dios, hermano querido, para que se cumpliera en el tiempo definitivo que Él había determinado ya en su sola potestad. Entonces el Señor tenía que venir así de esa manera. Tenía que venir como hombre, tenía que presentarse como hombre. Se hizo hombre para poder así de esa manera redimir a la creación, redimir a la humanidad. Porque como nada podía redimir a la humanidad, entonces Dios, el verbo, se hizo carne, dice, y se metió, hermano, en un cuerpo, en una cápsula que se llamaba Jesús, para de esa manera, como hombre, cumplir la ley y así, hermano, darnos a nosotros la entrada para que pudiéramos ahora tener esa salvación tan grande que el Dios del cielo nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Número 3, dice: como estrella brillante de la mañana. ¿Oyó? Esta relación, esto que está diciendo acá, está relacionado con la iglesia y con el arrebatamiento. Cuando dice la estrella brillante o resplandeciente de la mañana, está relacionado con la iglesia y el arrebatamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque la estrella de la mañana aparece antes de la hora más oscura,
justo antes del amanecer. En otras palabras, para entenderlo, Cristo aparecerá antes de la tribulación para llevar a su iglesia, la cual no participará de la hora más oscura para el mundo. Eso es lo que nos transmite por revelación ese pasaje. Usted sabe que la iglesia de Cristo va a levantarse antes. O sea que, hermano, la novia, la que hemos hablado por mucho tiempo, la novia, la privilegiada, la que se va a casar con Cristo, la que venció, ella, hermano, va a ser levantada antes de la hora más oscura, será llevada hacia el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es la que venció, es la vencedora que menciona Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Amén, ¿entiendes? Entonces, teológicamente hay otra verdad aquí. ¿Por qué? Porque este verso confirma que Cristo fue el que crió a Satanás, pero cuando era luz, cuando era el lucero, hijo de la mañana. No sé si usted ha leído ese pasaje. Dice, se lo voy a leer mejor para que usted lo registre. En Isaías capítulo 14, versículo 12, dice así, hablando de este personaje: como has caído de los cielos, no del cielo, dice otra versión, es de los cielos, y yo creo que es lo más correcto. Como has caído de los cielos, oh lucero, hijo de la mañana, o lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Otra versión es más sorprendente porque dice: como caíste del cielo, oh resplandeciente, o el reluciente de los cielos. ¿Oyó? O sea que Satanás, cuando era luz, era el reluciente de los cielos, al cual se le había entregado, hermano, mundos. Se le había dado. Usted lee Isaías 14, Ezequiel 28, se va a asombrar de lo que el Dios del cielo, hermano, le había dado a este ser cuando era luz. Le había dado todo, hermano. Era una cosa, cuando uno lee a profundidad los pasajes, cuando uno lee estos versículos así en el espíritu, hermano, lo eleva tanto Dios y lo lleva al pasado a uno, de tal manera que uno puede ver, hermano, cómo era este ser. Un ser que se enorgulleció, hermano, por todos los poderes que el Dios del cielo le dio. Se rebeló contra Dios porque pensó que él ya había conocido a Dios. Él pensó que Dios no tenía más cosas o no más por conocer. Error. Pensó que ya lo conocía a su plenitud, hermano, y al conocer misterios, porque Dios le reveló muchos misterios, que en este último tiempo, por supuesto, este ser, hermano, ha sacado a luz para confundir, para que el hombre se destruya más, para que el hombre, hermano, se desvíe de la presencia de Dios. Sin embargo, hermano, a Dios es imposible conocerle, porque Dios es luz inalcanzable. Al ser luz inalcanzable es tremendo. Entonces, ¿cómo lo alcanzamos nosotros para relacionarnos con Él? Él se retrae para que nosotros podamos conocerlo, si entra el tiempo, porque Él no tiene tiempo. Entonces entra el tiempo a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través del Padre. Por eso hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de ellos entra el tiempo, porque si no, no lo alcanzáramos. Timoteo dice que nadie jamás ha visto a Dios, porque moriría o se desintegrara automáticamente. Pero sí, muchos han visto al Padre, muchos han visto a Jesús en sus salidas, como dice Miqueas 5:2, que sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, que ha estado saliendo el Padre, o sea, Dios a través de Cristo, metiéndose al tiempo. ¿Para qué? Para poder dar a conocer a la creación quién es Él. Nuestro Dios es bien grande, hermano. Nuestro Dios es algo pero fabuloso. Nuestro Dios es algo, pero que mire, que la mente finita no puede realmente ni siquiera llegar a acercarse. Nosotros, por supuesto, conocemos muchas cosas, pero nuestro Dios es muy grande, hermano.
muy grande. Y las revelaciones que Dios tiene en su palabra, en el libro de Esther, las revelaciones que tiene el Señor, hermano, en Isaías, las revelaciones que tiene en Ezequiel, las revelaciones que Dios nos da en el Génesis 1, 2 y 3, las revelaciones que hay, hermano, en capítulos pero impresionantes como el capítulo 2 de los Salmos, Efesios capítulo 1, hermano. Uno puede ver cosas pero extraordinarias que si uno la lee en el Espíritu, uno se da cuenta que nuestro Dios es poderoso, hermano. El Salmo 91, que es una cosa ahí, mira uno la cuadrodimensión de Dios de una manera pero estricta y maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse, pero se revela solo a aquellos que están en el Espíritu. Cualquiera lee esos capítulos y los lee como que fuera una historia. Pero cuando uno lo lee en el Espíritu, uno dice, qué bárbaro, Señor. ¿Por qué este libro de Esther, por ejemplo? ¿Por qué este libro de Ruth, que son libros, hermano, que usted los lee y dice, es una historia de Noemí con Ruth, con el Boz, con las eras, con las doncellas? ¿Por qué esas historias así tan, historias para niños? Eso es lo que nosotros pensamos en la carne natural. Pero cuando lo trasladamos al Espíritu, eso nos quiere transmitir algo el Señor. El cantar de los cantares. ¿Qué es el cantar de los cantares? ¿Para qué? Cantar de los cantares es la relación espiritual más grande que existe sobre la faz del universo, de cómo se relaciona Dios con su novia, con su esposa, y cómo se debe relacionar un matrimonio, hermano, dentro de la vida natural. Pero lo que está transmitiendo realmente ahí no es que está transmitiendo un pensamiento natural, sino que es un pensamiento espiritual a un nivel como Efesios capítulo 6, por ejemplo, que cuando está hablando del matrimonio y que el esposo debe hacer esto, que la esposa debe hacer lo otro, y después termina con el último versículo y dice, pero esto lo digo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo? Que viene lo natural y de repente te suelta un pasaje y te eleva al máximo. Entonces cosas pero asombrosas como esas uno se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque este ser maravilloso, hermano, Cristo Jesús fue enviado a las creaciones para que así de esa manera, hermano querido, pues Dios pues como Jesús, porque él, usted sabe que vino de diferentes formas. Si usted va al Antiguo Testamento, usted mira a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted tiene que mirarlo a Cristo, pero claro, en el Espíritu. Usted mira a Melquisedec, usted mira al capitán de los ejércitos de Jehová, usted mira, hermano, al olivo, usted mira y empieza a ver, hermano, el retoño, usted empieza a ver el príncipe de paz. Y podemos anunciar nombres, hermano, pero mire, en cantidad. Ahí podemos ver cómo el Señor salió. Cómo salió el Señor en todas las facetas hasta que termina como león de la tribu de Judá, como el ojo de fuego, bueno, etcétera, ¿no? Podríamos decir un montón de nombres que Él tomó para poder hacer misiones especiales. Dios mismo, porque el hombre no podía alcanzar sino es a través de esa revelación. Bueno, entonces esta estrella de la mañana aparece antes de la hora más oscura, justo antes del amanecer, dijimos el arrebatamiento. Entonces, teológicamente, ahí nos quedamos. Este verso afirma que Cristo fue el que crió, según versículo 16 y Isaías 14, 12, que la aramea dice así: como caíste de los cielos, porque eras el reluciente de los cielos, pero tu orgullo te hizo rebelarte. Porque el orgullo lo hace rebelarse al ser humano, que es parte de lo que el enemigo, ¿verdad?, ha sembrado en la vida de las personas. El orgullo es una de las cosas, uno de los espíritus, que es un espíritu. Y dicho sea de paso, vamos en el retiro, vamos a hablar de liberación, vamos para entrar nuevos el año 2007, hermano. El Señor me ha estado hablando de los espíritus, el espíritu del mundo, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Impresionante eso, las influencias espirituales que hay en esos tres campos son pero impresionantes, hermano. La verdad, uno se asombra de cómo y me acuerdo porque Satanás, uno de los espíritus más horrorosos que hay es el espíritu de rebeldía. Ese es uno de los espíritus que ha venido desde la eternidad pasada
haciendo estragos en la vida de las creaciones, ¿no? El orgullo, porque a veces Dios te levanta, como dice el versículo aquel, ¿no? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Tremendo, ¿no? Dios lo hace grande, te hace grande, te hace grande, te hace grande, te hace grande. Y de repente, hermano, mire, aparece la gente con unas rebeliones. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Y uno se queda asombrado, ¿no? Por todas esas cosas. Versículo 17, Apocalipsis 22, 17. Y dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Oyó? Esto nos habla de la invitación final del Señor. Aquí hay una invitación final, mire. Primero, el espíritu y la esposa, o sea, la que fue arrebatada, dicen, ven. Esto quiere decir o significa que el Espíritu Santo y la iglesia predican el evangelio como una pareja tomada de la mano. ¿Oyó? Por eso el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Mire qué interesante es esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos confirma a nosotros que nosotros debemos de trabajar íntimamente ligados con el Espíritu. La clave para todo creyente, desde que Cristo, hermano, se fue y ascendió a los cielos, y Él mismo lo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él los guíe a toda la verdad y a toda la justicia. Y aquí el Espíritu está diciendo, y la iglesia, ven. Esto implica que la iglesia debe de trabajar íntimamente ligado con el Espíritu Santo. O sea, que la comunión, hermano, con el Espíritu debe de ser exagerada. Nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Por eso dice, andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu, probad los espíritus a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Dios del cielo nos está diciendo a nosotros esta verdad acá, debemos de ponerle atención nosotros, porque nos está, hermano, invitando a que tengamos la comunión con el Espíritu. Y el Espíritu y la iglesia entonces van de la mano. Aquellos que no publican al Espíritu Santo, no hablan del Espíritu Santo, es tan grave. Hermanos, recordemos que nosotros no estamos en el ministerio de Cristo terrenal, porque Él ya se fue. Estamos en el ministerio del Espíritu Santo, que es Cristo en el Espíritu. ¿Me explico? Es Cristo en el Espíritu. Y al estar con Cristo, hermano, nosotros, ¿verdad? De ley, Él delega. Por eso dice, bueno, ahora quiero que tengan comunión. No, pero no te vayas, le decían los apóstoles. No, si no me voy, no voy a estar con todos ustedes juntos. Si no me voy yo, no voy a poder estar con cada uno de ustedes automáticamente en cualquier parte del mundo. Entonces lo que quería transmitirnos el Señor era de que ahora Él iba a estar en espíritu dentro de nosotros, para que nosotros podamos vivir la vida y así tener esa comunión plena que Él desea, que Él anhela que nosotros tengamos. Entonces esto quiere decir que el Espíritu y la iglesia tienen que trabajar juntos. Por eso, hermano, toda iglesia debe de aceptar y trabajar estrechamente con el Espíritu Santo. Ser un equipo. Ser un equipo. A nosotros se nos olvida. A veces, mire, muy poco mencionamos al Espíritu en nuestras oraciones. Muy poco le decimos, amado Espíritu Santo, ¿cómo estás? Buenos días, amado. Hay un libro muy precioso que escribieron de Buenos días, Espíritu Santo. Es bueno que lo lea. Le impacta el corazón a uno. Parte, pues, porque hay otras cosas que siempre los actores, como todos los actores, ponen la carne a veces. Pero hay cosas que uno, hermano, empieza a tener una relación con el Espíritu de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Espíritu, que lo andemos de la mano, los dos. ¿A dónde quieres que vaya, amado Espíritu Santo? ¿Cómo quieres que predique, Espíritu Santo? ¿Cómo quieres? Quiero que me alumbres. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que predique? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres? ¿Cuál es la dirección que voy a tener ahora? ¿Qué querés que yo enfoque? ¿O qué querés que haga en este trabajo? No importa si es secular o lo que sea. Amado Espíritu Santo, quiero que tú seas el que me dirijas, el que pongas las palabras correctas, el que ponga esa destreza en mí para poder yo llegar al objetivo que anhelo, que deseo. Amado Espíritu Santo, avívan.
Por eso es que dice que cuando nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él se contrista y se va. No se va de nosotros, sino que se contrista y no habla ya. Entonces tú empiezas a vivir en la carne, solo en la carne, solo en la carne. El Espíritu se contrista. Si usted solo vive en la carne, el Espíritu se contrista. El Espíritu hay que invitarlo en nuestras oraciones, en nuestra lectura, en nuestro culto, en nuestra relación con Él. Tener eso. Por eso aquí, mire, aquí está confirmando. El Espíritu dice, y la esposa, o sea, la novia, ¿no? Dicen, ven. Y dice, en segundo lugar, dice, el que oye diga, ven. Oiga, el que oye diga, ven. Esto nos habla de todos aquellos que oyen en el Espíritu y les despierte el anhelo de proclamar la venida de Cristo. Muy pocos hablan de la venida de Cristo. Muy pocos dicen, ven Señor Jesús. O cuando vienes, Padre, o llévame ya, o qué sé yo. Ven y rescátame, ven y esto, ven y lo otro. Hermano, mucho se les olvida la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de proclamar la venida de Cristo. Por eso es que en la Santa Cena lo que estamos diciendo es, ven Señor Jesús, ven y llévanos para tener esa bendición total. En tercer lugar dice, y el que tiene sed, venga. Esta es una invitación para que el creyente se llene del Espíritu Santo y pueda apagar la sed en medio de los desiertos. No hay otra cosa. Mañana voy a hablar especialmente acerca de la comunicación en el Espíritu bajo la llenura del Espíritu Santo. O sea, que lo que quiere Dios es que nosotros, hermano, podamos llenarnos del Espíritu Santo a tal grado que podamos pasar cualquier desierto que pueda venir enfrente de uno. Si estás lleno del Espíritu Santo, lo puedes pasar. Y no importa el diablo que se levante. El diablo, hermano, se va a levantar, por supuesto, siempre se levanta. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay desierto que no puedas cruzar. Por eso que dice que lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Si tú entras al desierto en la carne, Dios mío, las víboras te van a comer. Ahí dice la Biblia, las serpientes te comen, te pican y te matan. ¿Sí o no? ¿Te leo? Pero si tú miras, hermano, y vas en el Espíritu, oh, difícilmente. Claro que vas a sentir hambre, porque Él va a estar pesándote el enemigo, y cuando sabe que estás un poco así, te va a decir, bueno, convierte esas piedras en pan y come. Y hermano, esas cosas, usted sabe que, mire que lance, sabía que tenía hambre el Señor. En un momento ya estaba terminando el ayuno. Y le dijo, bueno, conviértelas. No, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Y los lances que le aventaba y los lances que le tiraba, hermano. Pero como estaba lleno en el Espíritu, tenía problema. El problema es cuando no estás lleno en el Espíritu. Porque cuando no estás lleno del Espíritu no tienes presencia. Y si no hay presencia no hay unción. Y la unción repela todo lo negativo. Cuando tú tienes unción en tu vida, está la unción, lo que está alrededor tuyo empieza a sanarse, empieza a restaurarse, qué sé yo, todas las cosas empiezan a sentirse diferentes, pues la unción misma se está regando. Solo con la presencia de la unción las personas son liberadas, los demonios se van. Solo la presencia. Por eso cuando el Señor se presentaba con la unción, hermano, los demonios hablaban ya. Ni siquiera había hablado el Señor y hablaba, decía, hey, ¿por qué nos atormentas? Pues es la unción nada más. Se irradiaba y los demonios empezaban, hermano, a temblar. Porque la unción, la presencia que tú debes y yo, hermano, tener en cuenta diariamente es la llenura del Espíritu Santo. Mañana voy a hablar de la llenura, de estar borrachos con el Espíritu Santo. O sea, del vino del Espíritu Santo. De estar tomando vino. De ese sí puede tomar todo lo que quiera. Del otro, tranquilo, no se me acelere. Mañana le voy a explicar bien, porque si no se puede acelerar. Porque encontré un versículo donde Pablo pega un frenazo. Me quedé helado, hermano. Frenazo.
Porque dice, está diciendo Pablo, en otras palabras, quiero que tomen mucho vino del Espíritu, mucho, hasta emborracharse. Pero del otro dice, este no, este tiene que tener un stop, un alto, hasta ahí. Con ese no se emborrachen. Qué tremendo. Cabezones pueden ponerse, quiere decir eso, pero no emborracharse. Número 4. Mañana le voy a explicar, no se me acelere todavía ni se me vaya a mosquear un poco, para que no me vaya a malinterpretar, que siempre hay malas interpretaciones. Número 4, el que desea, dice, que tome gratuitamente del agua de la vida. Oiga eso, hermano. Pero oiga esta palabra. El que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Nota usted? Esta es pura gracia. Esto es puro amor y misericordia, porque se le invita a los que no son creyentes en Cristo a tomar del agua de la vida. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Se acuerda cuando llegó aquella mujer? Esta agua que tengo yo es esa. Mire la invitación final, la misericordia de Dios, hermano. En el último capítulo de Apocalipsis le está hablando al mundo, porque nosotros estamos publicando los juicios, las plagas, las copas, las trompetas, pero al mismo tiempo las publicamos porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y así de esa manera entren al reino. Venga el que desea, dice, pero note que no le está obligando. Usted desea, con todo gusto, pase y tome gratuitamente. Pero no le dice, venga y tiene que tomar obligatoriamente. No, porque estamos en el plano gracia hoy. Y lo que quiere Dios es que todos entremos, hermano, a la fuente. Ahorita está la fuente, por eso estamos predicando el evangelio. Porque la fuente está constantemente. Y seguiremos hasta que venga el Señor, seguiremos predicando el evangelio. Regalando agua del Espíritu. Agua puede significar Espíritu Santo y puede significar la palabra de Dios. Porque dice que por el agua de la palabra somos limpiados. La palabra tipifica agua. Versos 18 y 19 que van juntos, porque ahí nos habla de la advertencia final. Dice así, se lo explico después. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Oyó? Esto nos habla de la advertencia final. O sea, así como se agregó una bienaventuranza a la lectura y al hecho de guardar este libro, porque, hermano, si usted lee este libro, usted es bienaventurado ya. Con solamente que usted lo haya leído, ya le dan una bienaventuranza. Imagínese usted. Mire cómo es de Dios de grande, regalando bendiciones. Tan solo si usted lee el libro del Apocalipsis, hermano, ya usted está recibiendo una bienaventuranza. Y aquellos que le hemos leído un montón de veces, ya tenemos un montón de bienaventuranzas. ¿Notó eso? Y el hecho de guardarlo también. Así como esa bienaventuranza está, así se hace una advertencia solemne en contra de los que abusan de él. En otras palabras, esta amonestación vigorosa debe de referirse a toda perversión y deformación voluntaria de las grandes verdades que el Apocalipsis contiene. Porque hay personas que no son sabias y hay personas que no son, hermano, coherentes en abrir las escrituras y publicarlas y hablarlas, hermano. Y a veces las interpretaciones que hay son interpretaciones que a veces no tienen nada que ver con las escrituras. Por eso, hermano, los que predicamos las verdades bíblicas e interpretamos versículos bíblicos, debemos de ser cuidadosos en no dogmatizar. Oiga esa palabra. Cuidadosos en no dogmatizar. ¿Por qué? Porque hay misterios que aún no han sido revelados totalmente. Cuidado. Si uno dogmatiza a veces las cosas, hermano, ya cerró la revelación.
Y Dios está revelando cada día en nuestra vida, o sea, dándole amplitud, porque toda la revelación está aquí, pero te amplía, hermano, los conceptos aún más y te los pone más elevados. Y cuando, hermano, uno va a la palabra y ve después, hoy que yo he estado leyendo, y por muchos años he leído esto, por supuesto, hermano, y digo, qué bárbaro, digo yo, si antes tenía este concepto, ahora está mucho más elevado todavía. Claro, porque yo ya crecí, el bebé ya creció, ya mira de otra manera, de otro punto de vista las cosas. Entonces, cuidado con dogmatizar. Por eso está advirtiendo acá, especialmente el libro de Apocalipsis. ¿Por qué le digo esto? Porque gran parte del Apocalipsis y de toda la Biblia probablemente no se entenderá nunca del todo hasta que llegue la edad venidera. Hasta que lleguemos hasta que lleguemos a aquella era. Ahí comprenderemos cosas que hoy, hermano, no lo comprendemos a plenitud. Hay cosas que no se comprenden a plenitud. Hay cosas, hermano, que pasan en la vida y que eso es lo que ha frustrado al hombre en gran manera. ¿Sabe que el hombre, al analizar en el campo natural las cosas que suceden en la vida natural, le agarra cortocircuito? Aquellos que por supuesto que hemos alcanzado un poquito de grado en Dios, conocemos muchas cosas, no todas las cosas, pero conocemos muchas cosas, hermano, que en realidad tienen que ver con un pasado. Como por ejemplo grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué tiene que morir un niño? Nace y muere. ¿Ah? ¿Para dónde va el que es abortado? ¿Por qué Dios reúne a un montón de gente, la mete en un avión y explota el avión y mueren todos juntos, especialmente en ese mismo día, de diferentes partes del mundo? ¿Ah? ¿Por qué alguien nace enfermo, hermano querido, y después es sanado en el tiempo para la gloria de Dios? Y así, ¿entiende? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Por qué le pasó a fulano esto, a fulana aquello, verdad? Siendo hija o hijo de Dios. ¿Por qué Dios, hermano, tiene que esperar? ¿Por qué alguien puede morirse antes de tiempo? ¿Por qué uno es llevado a otra dimensión, hermano querido, vivo sin ver la muerte? Y etcétera. ¿Y cuántas cosas le puedo decir yo que son misterios que ya algunos de nosotros lo sabemos? Esas cosas las sabemos nosotros, algunas, pero digo yo, algunos cuando oyen esas cosas no las entienden. ¿Por qué se puede pecar antes de nacer? Antes de venir a la tierra. ¿Por qué está usted aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Por qué le dieron una oportunidad y lo tiraron al basurero para después levantarlo y hacerlo príncipe y rey? Y pudiera decir un montón de miles de cosas, hermano querido, que son interrogaciones a la mente. ¿Ah? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Y empieza uno a conjeturar un montón de cosas. Y la Biblia tiene respuesta a todas esas cosas, las tiene las respuestas. Lo que pasa es que cuando uno las explica, el que no está en el Espíritu no las entiende. Porque dice la Biblia de que las cosas espirituales se juzgan con las mentes espirituales. Porque la mente carnal o la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Y no las puede entender porque tiene que entenderlas espiritualmente. Entonces, aunque uno le esté explicando a la gente, mire, Dios tiene contado todos los cabellos. Todos los cabellos, dice la Biblia que Dios tiene contados, hermano. ¿Usted ha leído ese pasaje? Y cuando uno le dice, mire, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Sí, pero esto no puede ser así. Pero si la Biblia dice que todo ayuda bien. Sí, pero si aunque se lo explique yo, no, por demás. A que le explique usted a la gente y le explique que todo lo que le pasa a usted, positivo o negativo, lo tiene controlado Dios. Y dice, pero no puede ser posible que esto no debe de ser así, pero para usted, para la mente, para la cabeza, no puede ser así. Pero para Dios es muy grande, hermano, porque el hombre es muy pequeño, es gusano. O sea, hay cosas que uno, ¿verdad? Las cosas que le pasan en la vida natural, por ejemplo, a uno, le pasan muchas cosas negativas. Al ser humano le pasan muchas cosas negativas. Como así le pasan cosas positivas. Entonces uno a veces, hermano, tiene el error de asociar cosas al diablo. Y a veces el diablo no tiene nada que ver. A veces sí, a veces no. A veces, hermano, nosotros al tener una mente tan limitada, eso no nos permite avanzar espiritualmente. ¿Sabe que eso no permite avanzar espiritualmente? Por eso le digo, no dogmatice. No dogmatice.
Porque eso, cuando alguien dogmatiza, entonces limita la mente. Entonces Dios ya no se revela, porque está limitado, porque ya llegó al tope, Y Dios dice, no, ya hagan a un lado, él se quedó ya ahí. Por eso es que el legalista tiene ese gran problema. El legalista, hermano, no tiene otra opción. El legalista es así, mire, tiene dos opciones, nada más. Estas dos opciones tiene un legalista, uno que dogmatiza. El legalista tiene esa opción, va en el camino del evangelio. Cuando se encuentra con la pared y el pecado, se deprime tanto y se destruye tanto que lo que hace es o vive hipócritamente o se va al mundo directamente. Porque le cuesta humillarse, le cuesta aceptar el perdón de Dios, pasa culpándose toda la vida y nunca tiene una relación íntima con el Espíritu a su totalidad. ¿Por qué? Porque nunca puede soltarse con libertad, porque está culpándose siempre está culpando, y el diablo lo hace pedazos. Porque el arrepentimiento que está haciendo no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que uno debe ser un arrepentimiento genuino para cambiar de mente y seguir hacia adelante. Pero ¿quién va a comprender eso? ¿Quién va a comprender, hermano, que Pablo diga, oiga esto, no sé por qué estoy hablando de esto, pero aquí hay cosas tremendas por esto que le digo que no dogmaticemos. Alguien diga, la Biblia se equivocó. Ahí se equivocó la Biblia cuando Pablo dice, yo a nadie le he hecho daño. ¿Usted leyó ese pasaje? ¿Cómo? A nadie le he hecho daño, ese Pablo. A nadie. ¿Cómo si mató? Pero saber cuántas personas mató, hermano. Y dijo, yo soy inocente de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo había lavado y lo había limpiado y él había aceptado el perdón. El que no sigue amargándose. Y otros seguimos adelante, aleluya y gloria a Dios y recibiendo las bendiciones de Dios. Porque la gente porque la gente no entiende el espíritu de la palabra. Esto es fuerte, no dogmaticemos, porque podemos chocarnos y Dios no se va a glorificar, no te va a mandar más, sino que te vas a limitar y te vas a quedar ahí. Entonces, no quiere eso. ¿Por qué le digo esto? Porque gran parte entonces de la Biblia y del Apocalipsis probablemente no lo entendamos ahora en su totalidad. Claro, tampoco se está diciendo que el libro se deje a un lado. No. Hay que publicarlo, hay que hablarlo. Hay cosas que hay que dejarlas, están oscuras, dejarlas. Ya el Espíritu las va a revelar. Como el águila que vuela, ¿no? En medio de la tribulación. ¿Quién es? Uno se pone, bueno, ¿quién será ese águila? ¿Va? Y habla de la iglesia de Cristo. Puede hablar de qué sé yo, el ángel que hermano menciona ahí. Y cosas así, tremendas. Porque la Biblia nos dice también a nosotros que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero no todos lo sabemos. No todos lo sabemos. Sabemos mucho y es bueno saber mucho, pero en parte hablamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. A veces estamos profetizando y no nos damos cuenta. Usted sabe que incluso hasta Caifás estaba profetizando de parte de Dios y por eso se dejó escrito esa porción que dice, y uno debe de morir por el pueblo. Y lógicamente Cristo tenía que morir por el pueblo, estaba profetizando. ¿Y quién iba a saber eso? Ahora lo sabemos nosotros por revelación. Y después dijo, otra porción proféticamente dijo, y la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cabal cayó sobre sus hijos, mató a 6 millones de judíos, mató al Hitler. Estaba maldiciendo sin darse cuenta. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. O sea que las influencias espirituales que hay dentro de nuestro lenguaje es fundamental. Yo creo que va a haber una liberación tremenda sobre muchas personas. Lo sentí hoy, en este día, hermano. Vamos a hablar de todos los espíritus que menciona la Biblia. Ahí voy a tratar de ver cómo me preparo para hablarle acerca de eso, para que veamos las influencias nosotros que hay en el mundo, en el espíritu humano. Bueno, y el del Espíritu de Dios es el que anhelamos y deseamos que nos influencie para que podamos alcanzar la victoria. Entonces, cualquiera que sean los motivos, la gente debe de manejar la palabra de Dios con sumo cuidado. No sea que caiga bajo la maldición de estas plagas. ¿Oyó eso? Porque la Biblia dice, no os hagáis muchos maestros, porque acarrearáis mayor juicio.
Quiere decir que es muy delicado, muy delicado. Si usted anhela el ser maestro de la palabra del Señor, que buena obra desea, muy delicado, porque tiene que ser muy cuidadoso para hablar las cosas, porque usted mismo puede estarse atando y de repente se cuelga solo como Naamán. ¿Cuántos se han colgado, hermano? Ahora están colgados. Entonces cuidado con eso, mejor despacio y que Dios sea el que vaya hablando para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque aquí dice que le puede caer los juicios, las plagas que están escritas en el Apocalipsis. ¿Oyó eso? Incluso dice que le quitarán su parte del árbol de la vida de Cristo. Le quitarán vida, ¿no? Y de experimentar la experiencia de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. La experiencia de vivir adentro de esta ciudad. Bueno, verso 20 y 21, que ahí nos habla de la oración final. Dice, el que testifica de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Oyó? Y dice el verso 21 que es tremendo. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. ¿Oyó? Todo esto nos habla de la oración final que incluye una promesa e incluye una bendición. ¿Oyó bien? Esta oración final incluye una promesa e incluye una bendición. Dice así el verso 20, ahora le explico. El que testifica estas cosas dice, sí vengo. ¿Oyó? La promesa de que Cristo viene es eminente. Si Él dijo que viene, viene. Y el Cristo mismo que ha confirmado la profecía a través de los siglos, nos está diciendo, vengo pronto. Otra versión dice, vengo en breve. Quiere decir que Él va a venir, hermano. Hermano, nuestro Señor viene. Si Él está diciendo que viene, viene porque dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Él viene. Porque Él es un Dios de palabra. Y cuando Él ha dicho algo, por eso es que una de las cosas maravillosas que el creyente debe de entender y de comprender y debe de, aunque le cueste mentalmente, y si le cuesta, pues debe de pronunciarla diariamente hasta que se le haga vida, es que si Él te ha prometido algo, Él te lo va a cumplir. No importa cuánto tiempo tenga que pasar. Pero si Él te ha dicho algo por profecía, por una palabra profética, por una palabra de interpretación de lenguas, porque has leído la palabra, pero en el espíritu, porque a veces no es que le venga a decir cualquiera, no, que usted sienta verdaderamente, dice, no, esa palabra la siento verdaderamente, pero muy profunda, y tú cuando, creo yo que para darle quizás un consejo, mejor dicho, cuando usted ha recibido una palabra de Dios y Dios le ha hablado audiblemente, o cuando está solo, o cuando está en comunión con Él, o cuando alguien se le acerca compungido por el Espíritu, o cuando un predicador ha hablado, usted debe de sentir algo, y ese algo que siente permanece en usted hasta que se cumpla eso. No es una palabra que está aislada. No, porque de eso estamos podridos, de que la gente ande diciendo cosas y cosas y cosas y cosas, y Dios no está hablando. Dice, Dios me dijo y Dios no le dijo nada. ¿Me entiendes? Hay gente que acostumbra, si Dios me dijo que usted esto. Sí, pero anda ahí. Como aquel que estaba leyendo ahora, se acercó una muchacha, Dios me dijo que usted va a ser mi esposa, aleluya. Y la muchacha se le quedó viendo y le dijo, sí, pero a mí no me ha dicho nada. Ah, sí, pero a mí sí me dijo. Ah, qué bonito es eso. Eso no es así. Imagínese usted, hermano, es ridículo. Eso no, porque la palabra, no, hombre. Hay gente que dice cosas que están fuera de contexto. Yo me recuerdo de una pareja que la liberé, hermano. Usted sabe que así la casaron a la pobre hermana.
Eso fue en otro país, no fue por acá, para que no vaya a buscar a la hermana, porque aquí uno dice y empiezan a buscar, ¿quién será? ¿Quién será? No, vaya a Ecuador, ahí la va a encontrar. La mujer tenía como 30 años de casada, hermano, y era una miserable. Rica la mujer, ya, tenía propiedades, tenía todo, pero vivía miserablemente. O sea que su vida, y bebía con un oso, porque era, ¿ves? El hombre era un oso, entre más feo, más hermoso, pero era un oso el tipo. Y ahí, hermano, pero mire, una liberada. Justo le había dicho que le había revelado el Señor que tenía que casarse. Y el pastor se le une a la revelación del otro, hermano. Y dice, si el Señor nos confirmó, hermano. Y la pobre hermana dice, yo no lo quiero, no lo amo, nada. No siento nada. Asco me da. Pero como el pastor me dijo que me casara, me casé y he sufrido 30 años. ¡Qué terrible! El otro, claro, me quería matar después cuando le dije yo que no era así. No era así, es que no es así. ¿Y usted quién es? Yo no soy nadie, pero yo sé que la palabra, yo soy un hijo de Dios, del Dios viviente. Y tengo derecho a explicarle a la gente la verdad del Evangelio. Dice, no, hermano, yo sabe que he vivido, pero miserable. No sabe cuando tenía que ir a la intimidad sin sentir absolutamente nada. ¡Qué horroroso, hermano! Pero espantoso. ¿Usted cree que eso es correcto? Vaya, dígame usted que tiene un poquito de cerebro. ¿Usted cree que eso es correcto? Ya hay que llevarlo aquí al borda. No es correcto. ¿Usted cree que eso es válido delante de Dios? Eso no es válido, aunque haya firmado lo que quiera. No es válido. ¿Oyó eso usted, hermano? Fuerte, ¿no? Pero es bíblico. Entonces, cuidado con esas expresiones. Cuidado con esas cosas. Cuidado cuando usted mencione, es cuando alguien me dice, a mí Dios me dijo que me vaya. ¿Y usted qué dice? No, pues si Dios le dijo que se vaya, váyase. Si Dios te dijo algo, ¿quién soy yo para quitar la palabra de Dios? Que Dios me dijo esto, que Dios me dijo, y a veces Dios no ha dicho. Sí, nunca. Por eso a veces me callo cuando las personas, muchas personas dicen, pero es que no me explicó, pero es que no me habló. Pues si usted está diciendo que Dios le dijo. ¿Y quién soy yo para quitarle la palabra a Dios si Dios es más grande que yo? Hermano, si es mi creador, el que me crió. No me puede venir a pedir explicaciones usted a mí si dice que Dios, el Espíritu Santo, peor, me blasfemaría con el Espíritu. Y usted sabe a dónde paran los que blasfeman con el Espíritu. Yo no, cuando alguien viene y me dice, Dios me dijo, y explíqueme usted, ¿cómo le voy a explicar? ¿Qué tal si el otro es verdad lo que está diciendo y después yo le vengo a dar una explicación incoherente? No puede ser. No, yo jamás prefiero quedarme callado. Yo cuando alguien viene así, yo no hablo, man. Yo digo, no, hay que obedecer la voz de Dios. ¿Usted cree que es la voz de Dios? No, esto es para que está diciendo que no, esto es para que está diciendo eso. No, que tengo mis dudas si es la voz de Dios, entonces mejor no diga. ¿Me explico? Entonces ahí sí le explico. Entonces le digo, no, esta no es la voz de Dios, es esto y esto. Porque usted cuando oye la voz de Dios, escuche por favor, esto es muy importante, porque Dios me lo está poniendo en el corazón, muy importante porque aquí dice, porque las plagas pueden venir, pues. Cuando Dios está hablándole a usted algo que vaya a hacer, cualquier cosa que vaya a hacer, quizás la decisión más difícil de su vida que vaya a hacer, nunca jamás las haga en la primera instancia. Si tiene que esperar años para hacer cualquier decisión que vaya a hacer, hágala, pero a la luz de la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios le revela a usted y a mí, o lo que Dios habla, tiene que estar respaldado por la palabra. Tiene que estar respaldado por la palabra. Entonces, cuando usted se pare así, no se avergüence de pararse en cualquier terreno, porque usted sabe que su decisión, aunque otros la critiquen y digan lo que quieran decir, su decisión ha sido en acorde con Dios. Y a la final con Dios es que usted tiene que dar cuentas bien. Eso sí, póngale la firma. Con Él es que usted y yo nos vamos a arreglar un día. Dice que vamos a tener que llevar las cuentas. Estas son mis cuentas. Bueno, Señor, ¿por qué hizo esto? Por esto y esto y esto.
Y conforme a la revelación que se te ha dado, conforme a esa. Porque por la palabra serás juzgado, dice. O sea, que la palabra va a estar ahí. Dice que todas las cosas serán juzgadas por la palabra. Dice que la palabra va a estar al frente. Y aquí está, mire. Ah, bueno, correcto. Mire qué tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Cuidado con eso. Entonces, es de temblar predicar el evangelio, hermano. O sea, digo yo que no es de cualquiera. Yo pienso que no es de cualquiera predicar el evangelio. Tenemos que tener la convicción determinada de lo que vamos a hacer por el cuidado que tenemos. Aquí hay una promesa. Cristo viene. Pero punto. Está confirmando todo el Señor acá, pero a través de su palabra. Entonces, cuidémonos acerca de eso. Bueno, sigo. Dice, vengo pronto en breve. Mire, luego de esta expresión, brota la respuesta suplicante de Juan en representación de la iglesia y dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Oiga, sí, ven Señor Jesús. Y mire, y esta debe ser nuestra oración. Ven Señor Jesús. Para que Él pueda, ¿cómo se llama esa palabra? Para que agarre tus lágrimas, conjugar, ¿cómo no la palabra? Enjugar todas las lágrimas, para que Él pueda tomarlas. Dice, aquí está, mira, cuánto anhelo y cuánto deseo tenía el apóstol Juan cuando dijo eso, no, ven Señor Jesús. Entonces el mensaje final para su novia es que Él viene de verdad. Por eso le pone énfasis para que lo oiga su iglesia. Sí, vengo pronto. ¿Oyó? Óigalo, iglesia, porque es lo que quiere decir el Señor. Óigalo, iglesia, sí, vengo pronto. ¿Oyó? Cristo viene, hermano. Y muchos dijeron, y yo no lo sabía. Denle un aplauso al Señor. Cristo viene y muchos no lo sabían. La vida es como la flor del campo, hermano. Aparece en la mañana, dice la Biblia, y en la tarde desaparece. Cuando menos sentimos, hemos crecido. Estamos en otra dimensión. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Estaba pensando hoy, este día, yo especialmente, de verdad, todo es vanidad. Así bien decía el predicador, ¿verdad? Todo es vanidad. Sinceramente es terrible, ¿no? ¿Cómo es? Cuando menos piensas tú, estás en otra dimensión. Por eso las decisiones que puedas tomar para el otro año van a ser cruciales para tu vida. Cruciales. Pero atrévete. Atrévete. Si tú no te atreves a tomar las decisiones hoy, quizás nunca hubieras visto el resultado que podría haber verdaderamente dadote Dios a tu vida. El arriesgarse en Dios vale la pena. Vale la pena. Aquel que se ha metido con todo el corazón y con todo el alma a seguir a Dios, téngalo por seguro que tarde o temprano recibirá todo lo que Él ha prometido en su palabra. Ahí está. Pero, claro, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Eso no lo vaya a quitar de su corazón. Un precio va a pagar. Pero cuando haya pagado ese precio, se lo aseguro que Dios lo va a bendecir en gran manera. Dios le va a aclarar todo a plenitud. Pero tiene que pagar un precio. Vaya que a nosotros nos gusta pagar el precio. Por eso no tomamos las decisiones que a veces tenemos que tomar. Verso 21 y termino. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. ¿Oyó? Esto quiere decir que todos los que son lavados por la sangre de Cristo, hermano, se les da la oportunidad y la vía de tener la gracia de Dios. Entonces, todos podemos confiar en que nos dará gracia en los momentos de necesidad. Recuerde, Dios te dará gracia en los momentos de necesidad. Cuando la necesites, la gracia eterna que ha sido aplicada desde que el hombre y las creaciones existen. Desde que el hombre y las creaciones existen, la gracia ha sido
hermano, dada al hombre. Porque aquí Juan agrega la bendición, porque esta es una bendición, la bendición poco frecuente en sus escritos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es el que se le oye decir más la gracia. ¿Vio que Juan no menciona la gracia? Vaya a leer, no menciona la gracia. Y cuando aparece, mira, en el último versículo aparece la gracia. Porque cuando tú la necesites, te la van a dar. Mira, hermano, el Señor me decía esto para terminar el Apocalipsis. Y así se va a cerrar el Apocalipsis, porque vamos a hacer un libro, ya se está haciendo, del Apocalipsis. Y estas son las últimas palabras que me puso el Señor que le pusiera a ese libro. Nuestro Dios con gracia comienza sus obras y con gracia las termina. Qué tremendo, ¿no? Con gracia empezó a crear la humanidad. Con gracia crió, porque la gracia es eterna, dice. Con gracia empieza Dios y con gracia termina. ¿Cuánto más nosotros tenemos que terminar? El que comenzó la obra en nosotros, otro pasaje tremendo, ¿no? De seguro la perfeccionará en nosotros. Si Él comenzó contigo, tenlo por seguro que te va a terminar. Te va a perfeccionar, te va a madurar y te va a hacer pararte en el lugar donde Él quiere que tú te pares. Porque con gracia, te aplicó la gracia cuando llegaste, destruido, hundido, tirado en drogas, en licor, qué sé yo, en tanta basura que hay. Te aplicó la gracia. Y dentro de la gracia, y dentro de este caminar, te aplica la gracia para que puedas ser salvo y puedas alcanzar todo lo que tienes. Gracia sobre gracia. Por eso es que hay que conocer gracia. Y de otro versículo, mire, esto es para que se enriquezca y usted vaya y estudie lo que le estoy diciendo. Hay muchas cosas. Está la gracia de Dios, que es inmensa, inconocible, porque la gracia es elástica. Después está toda gracia, dice la Biblia, que a uno le aplica toda gracia. Y luego está la multiforme gracia. ¿Qué será esto?